Gracias a todos que nos acompañan en esta clase más que tenemos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y por estar compartiendo estos videos con sus amistades, por darle like a estas transmisiones y también a las transmisiones que tenemos guardadas previas en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo en canal de YouTube. Así es que les animamos a que sigan ayudándonos con este esfuerzo. Han llegado las transmisiones a partes que ni nos habíamos imaginado. Y así es que le seguimos agradeciendo por este esfuerzo que hace junto con nosotros de compartir todas estas clases, todos estos temas, estas series, predicaciones que hemos transmitido en vivo y también todas aquellas que hemos grabado, aquellos sermones y que hemos también luego subido, ¿verdad? Ha puesto en la página de Iglesia de Cristo Denton, en la página de Facebook y también en la plataforma de YouTube con el mismo nombre, Iglesia de Cristo Denton. También va a encontrar todos los videos ahí en el canal de YouTube. Así es que le animamos a que vaya y le eche un vistazo por ahí, pase por ahí por YouTube, por la página de Facebook y mire todo el material que tenemos por ahí de diferentes temas, diferentes sermones y diferentes estudios que hemos estado subiendo a estas páginas. Así es que gracias, síganos acompañando y quédese con nosotros, váyase por su Biblia, tenga su Biblia a la mano para que pueda leer las citas juntamente con nosotros de lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Para que pueda acompañarnos en el estudio de la palabra, puede ir con nosotros de la mano en estos estudios que estamos llevando. Y estamos tratando un tema muy actual en las iglesias y que se ha usado mucho, incluso se volvió hasta de moda entre algunos cristianos, ¿verdad? Este tema que estamos tratando. Y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a ello. Ya hemos visto una buena parte de ello, de estos temas. Pero si usted no entiende a qué nos estamos refiriendo, le animo a que vaya y mire los primeros videos, el video 1, 2, 3, y hoy es el cuarto video de este tema, así es que va en serie estos temas, vamos avanzando en el tema en serie, así es que si usted quiere nada más ver el último video, quizás va a quedarse con muchas dudas, quizás va a tener mucha confusión en su mente porque no va a entender a qué nos referimos, porque ya lo tratamos previamente en otro video. Y si no lo hemos tratado, quizás lo vayamos a tratar en los videos que vengan en el futuro sobre este tema y trataremos quizás esa duda que usted pueda tener en su mente. Bien, vamos entonces esperando que ya estén todos listos por ahí, cómodos para acompañarnos en este estudio con su Biblia, para poder acompañarnos en el estudio de la palabra y buscando los pasajes o anotando, tome notas también de los pasajes que vamos a ver. Bien, nos quedamos el día jueves, si no me equivoco. El jueves nos quedamos en esta parte. Bueno, una parte previa, pero para recapitular porque pasaron ya varios días desde el jueves pasado. Y decíamos que a la hora de decretar era dar una orden, hacer leyes, establecer leyes. Y miramos pasajes que solamente en el ámbito espiritual quien da órdenes y leyes es Dios. Nuestro Dios es el único que da leyes, órdenes en el sentido espiritual. Nosotros nos corresponde, y también lo leímos en algunos pasajes el día jueves, nos corresponde la parte de someternos a las leyes de Dios, de cumplir esas leyes de Dios y obedecerlas, ¿verdad? Nosotros no somos Dios para dar leyes, nosotros no somos quien para decretar nada. Dios es el que decreta, Dios es el que establece. No importa cuánto usted decrete, al final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios, no su voluntad, no mi voluntad, la voluntad de nuestro Dios. Y también lo vimos en la clase pasada. Bien, ¿qué más vimos en la clase anterior? Bueno, vimos estos pasajes y mirábamos y leíamos estos pasajes que el único que establece, que el único que decreta y que manda es Dios, y Dios se lo aclaró a su pueblo. Por mencionar, voy a leer nada más la primera parte de estos versículos, ya los leímos en la clase anterior, pero nada más para retomar el tema. Dice Deuteronomio 4:1, ahora pues, oh Israel, oye o escucha los estatutos, los decretos que yo enseño, para que los ejecutes, ¿verdad? Y vivas, y entres y poseas la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego en el 5 vuelve a decir, mira, yo les he enseñado hoy estatutos, decretos como Jehová Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra la cual entráis para poseerla de ella. Y luego en Deuteronomio 6 del 1 al 3 vuelve a decir lo mismo. Estos son mandamientos, son estatutos y son decretos que Jehová nuestro Dios ha hecho. Entonces, mandamientos, estatutos y decretos. El único que establece, que manda y que decreta es Dios. ¿Ok? El único
que da esas órdenes para decretar es Dios, no nosotros, no usted, no yo, Dios. En el sentido de la palabra decretar, de establecer leyes en el sentido espiritual, solamente y única y exclusivamente Dios lo hace. No lo hace usted y no lo hago yo. Y lo explicábamos con el ejemplo del gobierno actual. Solamente las personas que están en autoridad, dígase los legisladores o el presidente que autoriza al final, después de que los legisladores hacen la ley, firme la ley para que sea válida esta ley, solamente ese grupo de personas tiene la autorización o el poder para emitir leyes, hablando de leyes humanas. Usted y yo como ciudadanos no somos legisladores y no somos el presidente, no tenemos esa autoridad para decretar nada. A nosotros como ciudadanos nos corresponde simple y sencillamente cumplir las leyes, nada más, ¿verdad? Es nuestra parte. Ahora, no importa cuánto usted decrete o cuánto usted quiera hacer sus propias leyes, no tendrá ninguna validez porque usted no tiene el poder ni la autorización para hacer leyes. Usted no puede hacer sus propias leyes. Usted no puede hacer una ley en su mente y decir, yo puedo robar tantas cosas por semana y está legal eso. Bueno, eso es en su mente. Porque hay otra ley que de los que sí tienen la autorización, que lo van a condenar por haber hecho ese ilícito. Porque ellos sí tienen la autoridad y usted no. Aunque usted diga, es que yo decreté esta ley para mí mismo. No importa. No sirve de nada que usted lo haya decretado porque usted no tiene la autorización ni el poder para hacer leyes. Por eso es absurdo cuando las personas dicen, yo decreto. Tú no decretas nada. Por más que digas yo decreto, no sirve de nada que digas yo decreto, porque al final de cuentas no vale nada eso que estás diciendo. No tienes la autorización legal de parte de Dios, no tienes el poder, no eres Dios para decretar absolutamente nada. Espero que me vayan entendiendo. Y lo vimos el jueves pasado, porque hasta en el ámbito no cristiano, ¿verdad? Entre las gentes estas de actrices y actores y conductores, son especialistas en decir estas frases. Tú decreta que este año va a estar bien y todo va a estar bien. Tú decreta que este año hay salud y va a venir salud. No, tú no eres nadie para decretar. El cristiano debería decir, como dice allá en Santiago, si Dios quiere, si Dios permite. Esa es la base del cristiano. Es más, hablando como los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, siempre los hombres de Dios decían, así ha dicho el Señor. O esto es lo que decretó Dios, o esto es lo que estableció Dios, o esto es lo que mandó Dios. No lo digo yo, no lo dice nadie, Dios lo mandó. Por eso los cristianos hoy en día tenemos que decir si Dios quiere. O sea, lo que mandó Dios, lo que quiere Dios, lo que desea hacer Dios. No lo que yo quiero, no lo que yo deseo. Yo no soy Dios. Isaías capítulo 30, versículo 15. Fíjese cómo dice aquí Isaías, hablando al pueblo. En el capítulo 30, versículo 15. Dice, porque así dijo Jehová el Señor. Y si usted sabe lo que significa la palabra Señor, Señor es alguien que es quien está en un puesto de poder, en un puesto de preeminencia, en un puesto de autoridad. ¿Y quién está en ese puesto único de autoridad en el sentido espiritual? Dios, no hay otro más que Él. Entonces dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisistes. Pero ¿quién es el que decreta? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que ordena? Dios. Y a nosotros, en este caso, a Isaías simplemente le tocaba decir, así dijo Dios. O sea, esto no es mío. Isaías no dijo, yo estoy decretando, yo decreto esto, yo declaro, yo establezco. No, Isaías no hizo eso. Isaías lo único que dijo, o lo dijo literalmente, esta frase, así ha dicho Dios. Esto es lo que Dios decretó, esto es lo que Dios mandó, esto es lo que Dios estableció, esto es lo que Dios declaró. No yo, porque no importa a final de cuentas lo que yo diga, diría Isaías, ¿verdad? A final de cuentas lo que importa es lo que Dios decrete, lo que Dios diga. Por eso, todo hombre de Dios deberíamos decir, como estos profetas del Antiguo Testamento, así ha dicho el Señor. O si Dios quiere, viviremos, haremos, traficaremos. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Vayamos ahora a Ezequiel. Otro profeta del Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Dice Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Hijo de hombre, profetiza.
Profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. ¿Cómo tenía que decir este profeta? Diles, yo decreto. No. Ahora yo le pregunto, ¿Isaías tenía autorización legal de parte de Dios para trabajar en favor de Dios? Sí, era un profeta de Dios. ¿Isaías tenía la autorización de parte de Dios para hablar a su pueblo de parte de él? Sí. ¿Tendría más autorización legal que muchos de los cristianos hoy en día? Quizás sí. Pero ni con toda esa autorización legal que Dios le dio, Isaías llegaba y decía, yo decreto, yo establezco. No, él no decretaba. Él no establecía nada. Él llegaba y decía, así ha dicho el Señor. Igual nosotros, si se fijan en Ezequiel 34:2, y di a los pastores, a esos hombres, así ha dicho Jehová el Señor en Ezequiel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ojo, cuidado con lo que Dios dijo a través de Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Cuidado con los pastores que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Cuando usted decreta, usted declara, usted está enfocado en usted mismo. Usted está enfocado en sus deseos, en sus anhelos, en sus gustos, en la vanagloria, en las riquezas, en el materialismo. Está enfocado en usted. Se está queriendo apacentar usted mismo nada más. Pero en lugar de eso deberíamos decir, así ha dicho el Señor. Esto es lo que quiere Dios que hagamos. Esto es lo que Dios decretó. Esto es lo que Dios estableció. El único que puede decretar, el único que puede establecer es Dios. Él es el único que tiene la autorización para hacer estas cosas de establecer, decretar, ¿verdad? Como ya lo leíamos en estos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, no tomemos atribuciones que Dios no nos haya dado. Dios nunca nos dará la autorización para sobrepasarlo a Él y a sus decisiones y a su autoridad. En ninguna parte de la Biblia encontrará usted que Dios le haya dado autorización a alguien para que sobrepasara la autoridad de Dios. No, recordando, Dios está en toda autoridad y nosotros siempre estamos debajo de la autorización de Dios. Es más, ni siquiera estamos debajo de Dios Padre. Dice allá en 1 Corintios capítulo 10 que es el Padre y luego está el Hijo y luego estamos nosotros como varones, ¿no? Hablando en su iglesia. Entonces, ni siquiera estamos debajo de Dios Padre, estamos debajo de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, tenemos que someternos a la voluntad de Dios porque Dios es el que da orden y nosotros nos toca obedecer. Ese es el orden que Dios ha establecido. De nada sirve decir yo decreto esto o aquello. No se va a cumplir. Van a ser palabras al aire, al viento. Porque el único que decide qué es de nuestra vida y qué sucederá el día de mañana, si viviremos, si traficaremos, como dice en Santiago, ¿verdad? Si haremos esto o lo otro, es simplemente Dios el que lo decide. No somos nosotros con nuestros decretos, no somos nosotros con nuestras frases mágicas que se inventan las gentes. Di yo decreto y se va a cumplir. Y la gente todo se cree y ahí anda decretando todo, ¿verdad? Yo decreto esto, yo decreto aquello, yo decreto lo otro y bueno, ya se sienten dioses diciéndole a la naturaleza, diciéndole a la vida cómo debe de actuar en su favor. Cuando el único que decreta es Dios. Si Dios quiere, haremos esto. Si Dios quiere, haremos lo otro. Si Dios quiere, viviremos el día de mañana. Si Dios quiere. Usted no sirve de nada que decrete porque usted no tiene la autorización. Ni yo tengo la autorización de parte de Dios. Es más, me atrevo a decir que ese tipo de autorización de decretar tampoco lo tenían los apóstoles, porque ya vimos el ejemplo del apóstol Pablo. Escritor de gran parte del Nuevo Testamento, con poderes milagrosos, con poderes para resucitar muertos, y no se podía sanar él mismo porque la autorización venía de parte de Dios. Él tenía que sujetarse a lo que Dios dijera, tenía que rogar a Dios por su salud. No era de que él podía estar, como se explicaba por estos pseudopastores, de decir, Dios me dio el poder legal de andar decretando. No, Dios no le ha dado a nadie el poder de igualarse o de tomar su puesto como Dios. Y estar en control de la naturaleza o del clima o de tu vida. No. Dios está en control de las cosas y no le ha dado a nadie el poder o le ha cedido a nadie en su lugar, nuestro Dios, para que tome esa responsabilidad de decretar y de hacer cosas de ese tipo fantásticas que dicen las personas que hacen hoy en día cuando decretan. Bien, ahora vamos a ir a entrar a otra parte un poquito quizás más difícil de entender, quizás usted diga, pero ahí no me suena tan mal. Bueno, vamos a estudiarlo. Porque
muchos cristianos han dicho, bueno, no puedo decretar. Ya entendí eso. Porque de nada sirve lo que yo diga, todo depende de la voluntad de Dios. De nada sirve que yo establezca algo porque no depende de mí, depende de la voluntad de Dios. De nada sirve que yo declare algo porque no depende de mí, depende de la voluntad de Dios. Pero hermano, esta frase que vamos a decir, sí suena bien bíblica. Suena bíblica. Y hasta va un nombre ahí impreso que es un nombre dado sobre todo nombre. ¿Ve cómo vamos intercambiando las palabras? Como ya entendí que esa palabra no es muy bíblica, selecciono una palabra bíblica y la pongo en la frase y ahora suena todavía más bíblica y suena más correcta de decirlo. ¿Cuál es esa frase? Que es sinónimo de declarar, de decretar, de establecer. Cuando usted la usa equivocadamente, como lo vamos a explicar, quiero que quede claro eso. Cuando lo utilizamos en el mismo sentido del decir yo decreto por fe, yo establezco por fe, está totalmente equivocada y vamos a explicar a qué se refiere. ¿Cuál es esa frase? Y lo he escuchado mucho. La frase es la siguiente. La frase dice, si la frase yo decreto por fe, al oír la palabra fe, nosotros nos engañamos y pensamos que ya es bíblica porque lleva la palabra fe. Hay otra frase que se le pone todavía otra palabra que aparece en la Biblia, entonces ya suena más bíblica todavía y parece que esa sí es correcta decirla, en el sentido que se usa el decretar. Ellos dicen, yo lo decreto y Dios obedece. Ya sabemos que eso no va a suceder. Dios no obedece a nadie, nadie le da órdenes a Dios, nadie manipula a Dios, nadie tiene el poder de manipular a Dios. No funciona así. Usted puede decretar lo que quiera, no va a funcionar. Pero ¿cuál es esta frase de la que vamos a iniciar a hablar en esta tarde? Esta era parte de la explicación breve. Esta es la frase. Decretar en el nombre de Jesús. Y hay muchas composiciones de esta frase. Hay muchos que dicen yo decreto en el nombre de Jesús o yo decreto por fe. Hay otros que dicen en el nombre de Jesús por fe va a suceder esto. Ojo, en el nombre de Jesús por fe va a suceder tal cosa. ¿Qué no sería lo mismo que yo decreto que tal cosa pase? ¿Qué no sería lo mismo, la misma intención de obligar a Jesús o a obligar a Dios a que haga algo a nuestro favor? ¿No sería lo mismo? ¿No ha pensado que lo está mal utilizando? No podemos usar la frase en el nombre de Jesús como se nos plazca. En el nombre de Jesús tiene una intención por la cual fue escrita o está plasmada en las Escrituras en el Nuevo Testamento. No es una frase mágica. Muchos usan por fe, yo creo que va a pasar esto. En el nombre de Jesús, por fe sucede lo otro. En el nombre de Jesús, esto. Y aquí se ha transgiversado tanto en inglés que escuchas a las personas de habla inglesa que ya el nombre de Jesús lo usan sin ningún respeto. Jesús, y ay, Jesús, y Jesús por aquí, Jesús por allá. ¿Y para qué está mencionando el nombre de Jesús? Lo usan por costumbre, lo usan pues no sé, por una palabra de moda, o porque piensan que de esa forma pueden forzar la voluntad de Dios. Yo no sé, pero sí sé que la intención no es poner su vida y lo que va a pasar con su vida en las manos de Dios, sino que si usted está tratando de forzar de cierta manera y pensando que al decir en el nombre de Jesús, algo tiene que suceder, porque dije en el nombre de Jesús, va a suceder. No es una frase mágica, no es un hocus pocus en el nombre de Jesús. No son las palabras con las cuales se desaparece algo y aparece otra vez. No funciona así, no es un hechizo. No es una frase mágica para que lo entiendan. No es una frase sobrenatural en el nombre de Jesús. Deje de utilizarla de esa manera. Porque si lo utiliza de esa manera, la está utilizando igual que decretar. ¿No ve la similitud? Imagínese, yo decreto por fe que mañana llueva. Vamos a cambiarla. En el nombre de Jesús mañana va a llover. ¿No es lo mismo? ¿No es la misma intención? Diferentes palabras, pero la misma intención. Tratando de forzar a Dios
a que haga algo, o tomándonos nosotros el lugar de Dios y decir que podemos controlar el clima simplemente cuando mencionamos una frase mágica en el nombre de Jesús. No, no es una frase mágica en el nombre de Jesús. No es una frase tampoco para decretarla, para decirla constantemente. En el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús lo otro, en el nombre de Jesús aquello. O yo decreto por fe en el nombre de Jesús. Una frase más larga que también he escuchado. Decreto por fe en el nombre de Jesús. Ve para dónde voy. Ve la misma intención al usar la frase. Espero que la logre ver. En el nombre de Jesús, la frase en el nombre de Jesús se puede ver en varios sentidos, tal como en el nombre, en la Biblia vamos a encontrar en el nombre de Jesús como... bueno, déjenme mencionarle algo que me tocó... voy a dejar ahí la diapositiva. Escuchar alguna ocasión mencionar. Diciendo, en el nombre de Jesús no se descompondrá el auto. En el nombre de Jesús no se descompondrá el auto. ¿Y usted cómo sabe? En el nombre de Jesús no se va a descomponer o no se va a ponchar la llanta. ¿En el nombre de Jesús no se va a ponchar la llanta? ¿Cómo? ¿No es lo mismo que decreto que la llanta no se ponche? No es lo mismo. Queriéndole dar nosotros órdenes a Dios en lugar de pedir, Dios, cuídanos en el camino y si es tu voluntad que el auto no se descomponga, cuídanos, ayúdanos a llegar a nuestro destino. No andar dando órdenes a Dios. Mucho menos usando el nombre de Jesús para llantas y para autos. ¿Ya? En el nombre de Jesús el auto no se descompondrá. En el nombre de Jesús, ¿y quién le autorizó a usted a andar diciendo eso? ¿El nombre de Jesús se puede utilizar para esas cosas? Obviamente no. Es una falta de respeto. En el nombre de Jesús, mis problemas se irán. ¿Ya? En el nombre de Jesús, se va a acabar mis problemas familiares. En el nombre de Jesús. Mejor pídale a Dios y ponga su matrimonio en las manos de Dios y ponga sus matrimonios. Dios, ayúdame en mi matrimonio, dame sabiduría, ayúdanos a ser mejores. No sé, póngase su matrimonio en las manos de Dios y en la voluntad de Dios. No querer darle órdenes a Dios. No trate de usar frases que parecen mágicas, que simplemente porque las mencionamos va a suceder. En el nombre de Jesús en la Biblia significa con la autoridad de Jesús. Por ejemplo, no sé si recuerdan antes los mensajeros que los enviaban a caballo de reino a reino. Y cuando llegaba el mensajero de un rey hacia otro rey, le preguntaban antes de entrar a ver al rey, ¿y tú en el nombre de quién vienes? ¿Sí se fija cómo le preguntaban? ¿Tú en el nombre de quién vienes? ¿Qué le estaban diciendo? ¿Bajo la autorización de quién vienes? ¿O quién te envió y quién te dio esa autoridad de traer ese mensaje? ¿En el nombre de quién? Entonces, en el nombre de Jesús es con la autoridad de Jesús en este caso. O podría ser de acuerdo a lo que Jesús mandó. También se puede interpretar así en el Nuevo Testamento. O se puede... Muchas partes de la Biblia en el Nuevo Testamento es actuar con la autoridad que Jesús nos ha dado. Y en representación de Jesús, ¿verdad? En este caso. No voy en mi nombre, voy en el nombre de Jesús. Voy con la autorización de Jesús. Y ahí está el problema donde hemos malinterpretado en el nombre de Jesús. Vemos que porque en la Biblia dice en el nombre de Jesús, pensamos que tenemos que decirlo como una frase mágica, cuando significa que voy a cumplir lo que Jesús me autorizó y me mandó a hacer. No que yo le voy a dar órdenes a Jesús. Es un enfoque totalmente diferente. Recuerde, voy bajo la autoridad de Jesús o llevo el mensaje que Jesús me mandó a decir. Es como dice la Biblia. Y otra cosa es decir, porque mencionan el nombre de Jesús, tiene que pasar tal cosa. Son dos cosas diferentes. Está malinterpretando la Escritura. En el nombre de Jesús quiere decir bajo la autoridad de Jesús. Y tanto es así que Jesús también habló bajo la autoridad de su Padre. Jesús ha venido bajo el nombre o bajo la autoridad de su Padre. Y usted dirá, no, hermano, no es cierto. Jesús no decía, vengo en el nombre de mi Padre. Sí lo dijo, claro. ¿Quién le dio la autorización para venir a hacer lo que hizo y morir por nosotros? Su Padre Celestial.
Obviamente se los dio. Y él lo mencionó en más de un pasaje y quiero que me acompañe a leerlo. Jesús reconocía que a él venía bajo el nombre de su Padre, bajo la autoridad de su Padre. Es lo que está diciendo, bajo la encomienda que tenemos el Padre y yo, es lo que está diciendo. No era una frase mágica que Jesús repetía. Fíjese, acompáñenme para que vea a qué me refiero en los siguientes versículos. Y ahora sí vamos a ir a la Biblia. Dice en Juan capítulo 5, versículo 43, y voy a esperar a que usted lo busque y que nos acompañe en la lectura. Juan capítulo 5, versículo 43. Dice nuestro Señor Jesucristo. Si usted tiene Biblia que vienen en letras rojas, aparecerán con letras rojas en su Biblia, ¿verdad? Las letras en rojo y otras en negro. En rojo, muchas Biblias las ponen en rojo para mencionar que esto fue lo que Jesús dijo literalmente, de su boca, ¿verdad? Entonces dice, Jesús hablando, porque están en letras rojas, dice, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Qué quiso decir en el nombre de mi Padre? ¿Quiere decir que es más poderoso decir en el nombre del Padre que decir en el nombre de Jesús? Es que no son frases mágicas. Es que tenemos que entender que la frase en el nombre de significa bajo la autorización o bajo la encomienda o el mandato de. Estoy cumpliendo con lo que me mandó a hacer. Por eso les mencionaba este ejemplo en la antigüedad cuando llegaban los mensajeros. ¿Tú en el nombre de quién vienes? Yo vengo en nombre del rey y tal. Ok, pásale. ¿Y tú en el nombre de quién vienes? Yo vengo en el nombre de tal persona. No vengo en mi nombre, vengo en el nombre o vengo en representación de alguien más. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, ojo, está hablando de dos tipos de autorización, ¿verdad? Dice Jesús, a mí me autorizó mi Padre. Pero cuando viene otra persona que no la autorizó mi Padre, o que no viene en el nombre de mi Padre, a eso se refiere, no viene bajo la autorización de Dios Padre, a él sí lo recibes. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Fíjese cómo le está diciendo Jesús. Quiero que entienda a qué se refiere en el nombre. Y si usted entiende que no es una frase mágica, entenderá completamente el contexto de una manera sencilla y sin complicarse tanto. En el nombre simplemente se refiere bajo la autorización o bajo la encomienda o el mandato de. Entonces, otra vez, en Juan capítulo 5, léalo nuevamente conmigo y hace la comparación aquí en Juan, nuestro Señor Jesucristo, a dos autorizaciones. La que me dio mi Padre, yo vengo bajo la autorización o bajo la encomienda que me mandó mi Padre Celestial. Pero cuando viene alguien que ni siquiera lo mandó mi Padre, a él sí lo recibes y a mí no. Yo que sí tengo autorización de Dios para hablar, no me creen. Pero aquel que no tiene autorización de Dios, a él sí le creen. Fíjese, el conflicto que había ahí. Dice en versículo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Dice el 44. Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. Cristo está diciendo, yo vengo del Dios Padre, Él me dio la autorización y vengo en su nombre, vengo en su autorización, vengo con su respaldo, vengo con su encomienda, pero cuando viene alguien que ni siquiera lo mandó Dios, Él sí lo recibe. Y a mí no. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se imaginan? Entonces, en el nombre de significa bajo la autorización o bajo la encomienda de o el mandato de alguien que nos mandó a hacer algo. En México, para que usted lo entienda, por ejemplo, cuando usted iba a la tiendita de la esquina, usted no iba en su propio nombre como niño, si su papá lo mandaba. Su nombre no valía nada. Si usted iba con el tendero y le decía, vengo en mi nombre que me fíe unas sabritas y un refresco, le iba a decir el de la tienda. ¿Y quién eres tú? ¿Quién me asegura que tú me vas a pagar, niño? Pero si usted iba en el nombre de su mamá o su papá, llevaba el cartoncito. No sé si a usted le tocó usar este cartoncito donde le apuntaban la deuda.
Y la llevaba a la tienda y decía, aquí está el cartoncito. Y al darle el cartoncito, el tendero entendía que usted iba respaldado por la autoridad que le había dado su papá o su mamá, un adulto. Iba en el nombre de, ¿verdad?, de su papá o de su mamá, bajo la autorización de su papá o de su mamá. Pero si usted iba solo y no llegaba este cartoncito que significaba la autorización, pues por más que usted dijera, confía en mí, iba a estar muy difícil, ¿verdad? Salvo que usted fuera un cliente de muchos años, ¿verdad?, y confiara mucho en ese niño. Pero generalmente, si no tenías cartoncito, no tenías la autorización de tu papá, no te iban a dar nada en la tienda. No te iban a fiar, ¿verdad? Porque el cartoncito era para fiarte algo y después pagarlo. Bien, entonces, espero que vaya quedando claro a qué se refiere en el nombre de. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo bajo la autorización que Jesús me dio. Por eso cuando vamos a usar en el nombre de Jesús, tenemos que estar seguros que Jesús te dio, mi hermano, mi amigo, la autorización de andar inflando llantas ponchadas, ¿verdad? De andar arreglando carros nada más con decir en nombre de Jesús que no se descomponga. ¿Tienes la autorización de Jesús para hacer eso? ¿Jesús te mandó a andar inflando llantas ponchadas y arreglando carros nomás con mencionar su nombre? ¿Dios te dio esa autorización? ¿Jesús te la dio? Si la respuesta es no, lo estás mal utilizando. Y no deberías de mencionarlo. Porque en el nombre de es una gran responsabilidad. Estamos hablando que Jesús nos mandó a hacer eso. Estamos diciendo, Jesús me pidió que yo fuera a hacer eso. Me ordenó a hacerlo y vengo en su nombre a hacerlo. Pero si Jesús no te lo pidió, estás sobrepasando las cosas que Jesús pidió que hiciéramos. Estás mal utilizando su nombre. Estás mintiendo de que tienes la autorización de Él cuando no la tienes. En el nombre de Jesús, que mañana llueva. ¿Y quién te dio? ¿Jesús te dio la autorización para decirle al clima cómo esté el día de mañana? Si la respuesta es no, no lo uses. No debes de usarla porque Jesús no te dio esa autorización. Estás usándolo igual que el decreto, totalmente equivocado. Dejemos la responsabilidad, dejemos mejor lo que va a suceder el día de mañana en las manos de Dios. Pidámosle a Él que Él decida. Él va a decidir las cosas mejores para nosotros. Alguna vez le decía a los hermanos, en un sermón que di ya hace creo que 1 año o 2 años, no recuerdo, y les daba este ejemplo. Para usted quizás la lluvia sea muy importante el día de mañana, ¿verdad? Para el agricultor es indispensable. Si no llueve, se me muere mi cosecha. No produzco, no gano dinero este año porque no se van a dar los frutos que sembré. Pero para el trabajador que trabaja en el concreto, es malo la lluvia. Porque si llueve no puede tirar concreto porque se le va a echar a perder la mezcla, porque no va a quedar el concreto que tenía que trabajar. Entonces, la lluvia para unos es buena en ciertos momentos y para otros es mala en ciertos momentos. Pero imagínense que el agricultor y el que trabaja en la construcción, en el concreto, ambos decretaran o ambos dijeran en el nombre de Jesús que mañana llueva. El agricultor va a decir en el nombre de Jesús que mañana llueva y el constructor va a decir en el nombre de Jesús que mañana esté soleado. Entonces, ¿a quién tiene la autorización? Pues ninguno de los dos tiene la autorización para decir cómo vaya a estar el día de mañana. Ninguno de los dos. Por más que mencionen en el nombre de Jesús, no va a suceder. No va a acontecer. Porque Dios no nos dio la autorización de andar haciendo eso, mucho menos Cristo. Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no me creéis. Las obras que yo hago, fíjese otra vez Jesús diciendo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ojo, Jesús diciendo, estas obras que estoy realizando, tengo un respaldo para hacerlas. Mi Padre me mandó a hacerlas, mi Padre me respalda, por eso las estoy haciendo. ¿Por qué hacía Jesús lo que hacía? Porque su Padre se lo había mandado a hacer. Porque su Padre se lo autorizaba. Porque su Padre lo respaldaba. Hagámonos estas mismas preguntas. Cuando usted dice en el nombre de Jesús, ¿Jesús respalda lo que usted está pidiendo? ¿Jesús lo mandó a hacer eso que usted está haciendo? Si la respuesta es no, estamos utilizando el nombre de Jesús. Y no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 36.
Juan capítulo 5, versículo 36. Voy a ir un poquito más a prisa en estas 3 citas. Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio. Ojo, ponga atención. Las obras o las cosas por hacer que el Padre me dio, por eso es en el nombre del Padre que Jesús hacía las cosas, para que cumpliese. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿En qué nombre hacía Jesús todas las cosas? En el nombre de su Padre. Y cuando digo en qué nombre, me refiero bajo la autorización de quién. Porque recuerde que a Jesús también le preguntaron alguna vez estos hombres que querían tentarlo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús le responde con otra pregunta. Yo también le responderé si ustedes me responden esta otra pregunta, ¿verdad? ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? ¿Quién le dio la autorización a Juan de cumplir con el bautismo? Y aquellos hombres no quisieron responder, ¿recuerda? ¿A qué se refiere bajo en el nombre o la autorización? Bueno, cuando decimos que Jesús hacía las cosas en el nombre de su Padre, quiere decir bajo la autorización que le dio su Padre, el mandato que le dio su Padre, la encomienda que le dio su Padre. Simplemente Jesús estaba cumpliendo con el plan que habían establecido para salvar al hombre. No estaban haciendo nada que se le ocurrió en el instante y lo quiso hacer. ¿Ok? Entonces, ellas mismas dan testimonio de mí, dice, y que el Padre es el que me ha enviado, porque el Padre me respalda. Por eso lo hago en su nombre. En su nombre quiere decir bajo la autorización que me dio el Padre. Juan capítulo 10, versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Otra vez, ¿en el nombre de quién? De su Padre. ¿Del Padre de quién? De Jesús, nuestro Padre Celestial. ¿Le había dado nuestro Padre Celestial autoridad a Jesús para hacer milagros? Sí. ¿Le había dado nuestro Padre Celestial autorización de Jesús de hacer todas estas cosas que hizo mientras estuvo en la tierra? Sí. Por eso las hacía. Porque venía a cumplir la encomienda que Dios le había mandado en el nombre de su Padre Celestial. Espero que me vaya entendiendo a qué me refiero cuando aparece la palabra en el nombre de en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Espero que vaya entendiendo. Juan 12 y versículo 13. La gente reconoció que Jesús venía en representación o bajo la autorización o bajo el respaldo de nuestro Padre Celestial. Por eso en Juan capítulo 12 versículo 13 dice: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre. Otra vez, ¿en el qué? En el nombre del Señor, el Rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre. ¿Y a quién le estaban diciendo Hosana, Hosana? ¿Quién venía en el nombre de quién? Jesús iba montado en un pollino, ¿recuerda? Iba entrando a Jerusalén montado en un pollino, toda la gente con palmeras, ¿verdad? En ramas en las manos, y empezaron a decir esto: Hosana, Hosana, bendito el que viene. ¿Quién era el que estaba entrando a Jerusalén? Jesús. Jesús, la gente decía: Jesús viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, ese que va montado en un pollino, tiene la autorización de Dios Padre, tiene el respaldo de Dios Padre, está autorizado por Dios Padre a hacer estas cosas. ¿Entiende? En el nombre de Jesús no es una frase mágica. En el nombre de significa bajo la autorización, la encomienda, el mandato o el respaldo de la persona que lo envió. Espero que me entiendan. Jesús hacía estas obras porque iba en el nombre de su Padre Celestial. Iba con la encomienda, la autorización de su Padre Celestial. Ahora, el Padre autorizó al Hijo, pero el Hijo también tiene autoridad. Y el Hijo también denegó o compartió esta autoridad con sus discípulos, con sus apóstoles. Compartió autoridad y sus discípulos iban en el nombre de Jesús, porque ¿quién les había dado esa responsabilidad? ¿Quién les había dado esa autoridad? Jesús. Así como Jesús recibió la autorización de su Padre, Jesús la compartió con sus apóstoles y los apóstoles iban bajo la autorización de Jesús. Porque Jesús le compartió su autoridad. ¿Qué dice Hechos? Vamos ahora a ver la autorización de parte
de Jesús. Porque Jesús también tiene autoridad. Todavía me quedan tiempo, estaba checando un momento el reloj porque de repente me emociono y me paso mucho tiempo y no sé cómo voy en el tiempo. Vayan su Biblia por favor y acompáñenme en Hechos capítulo 4 versículos 11 y 12. Hechos capítulo 4 versículos 11 y versículo 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual, o esta piedra, o Jesús, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Ok? Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿En ningún otro quién? En ninguna otra persona, en ningún otro ser. Solamente en quién hay salvación. En Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque acaba de decir en el versículo 11, este Jesús, la piedra que muchos rechazaron, ha venido a ser la que sostiene todo, la cabeza del ángulo. Dice, y en ninguno otro, o en ningún otro Jesús, hay salvación. Porque no hay otro nombre. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir que no hay ningún otro nombre? ¿No hay ningún otro nombre bajo el cielo? No hay ninguna otra autorización, ¿verdad? Ningún otro que sea autorizado para que nosotros podamos tener salvación, porque así lo inicia diciendo y lo aclara en la primera parte. En ningún otro hay salvación, en ningún otro Jesús hay salvación, solamente en ese Jesús. En ese Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre, no hay otra autorización bajo el cielo dado a los hombres en quien las personas puedan ser salvos. En el nombre de es bajo la autorización, bajo el poder, bajo el respaldo, bajo la encomienda, bajo el mandato. ¿Quién respalda que usted y yo podamos ser salvos hoy en día? Jesús. Solamente en su nombre, solamente en su autorización. No en cualquier otra persona. Es que tal persona puede venir y me puede salvar. No hay nadie. No hay nadie que tenga el nombre, no hay nadie que tenga la autorización o el respaldo, que nos dé el respaldo real para poder ser salvos. Por eso dice, en ninguno hay salvación. No hay otro. Quien tiene la autorización del Padre, que el Padre se la dio a Él para que Él pudiera salvarnos, es Jesús. No hay nadie más. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, no hay otra autorización bajo el cielo dado a los hombres para que podamos ser salvos. Jesús tiene autoridad. Y usted y yo podemos formar parte del cuerpo de Cristo a través de la autoridad que Dios Padre le dio a su Hijo para podernos salvar a usted y a mí. Efesios capítulo 1 versículos 20 al 22. Vamos allá ahora a Efesios. Capítulo 1 versículos 20 al 22. Espero que ya esté ahí, para que me acompañen en la lectura. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué quiso decir aquí sobre todo nombre que se nombra? Sobre toda autorización que pueda llegar a existir, no hay otro que tenga la autorización que tiene Jesús sobre nosotros para salvarnos. No solo en este siglo, sino también en el venidero, dice la Escritura, versículo 22. Y Dios Padre sometió todas las cosas bajo la autoridad, bajo sus pies. A eso se refiere bajo sus pies, bajo la autoridad de Jesús. Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el Papa, es Cristo. Él es el que tiene la autoridad de Dios, no el Papa, no el profeta, no el fulanito, pastor tal, no. Cristo es el único que tiene la autoridad de parte de Dios y es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Vamos a Filipenses.
capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Quién es el que? Entonces ya vimos hasta aquí. Hay una sola autoridad para que podamos ser salvos y solamente en Él podemos ser salvos, en Jesús. En lo que Jesús nos mandó a hacer para poder ser salvos. Y esto es importante de reconocer. Si Jesús tiene la autoridad o el poder para podernos salvar, eso significa en su nombre, ¿verdad? En su nombre podemos ser salvos, o en su autoridad podemos ser salvos. ¿Por qué dudamos cuando Jesús literalmente su palabra de su boca le dijo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura? El que crea en el evangelio y sea bautizado será salvo. Y el que no crea será condenado. El que tiene toda autoridad dijo cómo podíamos nosotros ser salvos. Y nadie más nos puede decir cómo podemos ser salvos si no era el castigo eterno. Solamente Jesús. Pero no creemos. Decimos, no, así no funciona. Yo voy a decir en nombre de Cristo soy salvo y con eso basta. No funciona así. Solamente alguien tiene autoridad. En el cielo y en la tierra. Y todas las cosas están bajo sus pies. Y solamente Él nos puede hacer salvos y este es nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. ¿Por qué hablé todo esto? Para darle tiempo de buscar Filipenses 2, 9 al 11. Dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también, otra vez, Dios, hablando de Dios Padre hacia su Hijo Jesucristo, por lo cual Dios también lo exaltó o lo elevó hasta lo más alto y le dio un nombre. ¿Pero qué no se llamaba Jesús? No, es que nombre significa autoridad. Nombre significa respaldo, encomienda. ¿Verdad? Dice, y le dio un nombre, ¿verdad? Que es sobre todo nombre, sobre toda autoridad. Cristo está sobre toda autoridad. Dice versículo 10, para que en el nombre de Jesús, o en la autoridad de Jesús, o bajo la autoridad de Jesús, se doble toda rodilla. De los que están en el cielo, de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Quién tiene autoridad? Dios Padre. Se la dio a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo es el único que tiene la autoridad de su Padre Celestial, al cual usted y yo podemos ir para poder tener esa salvación. Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, Hechos 4, 11, 12, en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús tiene autoridad para salvarnos. Nadie más. Entonces, en el nombre de significa bajo la autoridad de. No es una frase mágica. No ande diciendo en el nombre de Jesús que no se me quemen los frijoles. ¿Le dio Jesús autoridad para decir a los frijoles que no se quemen? ¿Le dio Jesús la responsabilidad y la encomienda de andarle diciendo a los frijoles en las ollas que no se quemen? Y la respuesta es no, no lo utilice de esa manera. En el nombre significa simplemente bajo la autoridad de. Bajo la autoridad de Jesús. Y voy a avanzar en la siguiente diapositiva y me voy a quedar con el primer pasaje nada más. Vamos a leer el primer pasaje porque creo importante aterrizar este punto o llegar hasta este punto. Si Dios Padre le dio autorización a su Hijo porque Cristo vino en el nombre de su Padre, y si Cristo es la autorización que tenemos de Dios Padre y de Él para poder ser salvos está en Cristo, todo lo que usted y yo hacemos como cristianos debe estar autorizado por Él. O debe ser en el nombre de Él, en la autorización de Él. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Aquí ya les prometo que aquí nos quedamos y seguimos con este tema el día de mañana, Dios mediante, si nos presta vida y salud. Pero acompáñenme a leer Colosenses. Mañana nuevamente retomamos a partir de esta diapositiva, pero acompáñenme a Colosenses. Capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis o lo que hagas, ya sea de palabra o sea de hecho, o sea, todo lo que digas o hagas, debes de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces quiere decir, en el nombre de Jesús me voy a poner los zapatos, en el nombre de Jesús me voy a bañar, en el nombre de Jesús voy a comer, en el nombre de Jesús voy a respirar, en el nombre de Jesús voy a cortar el árbol, en el nombre de Jesús voy a podar tal cosa, en el nombre de Jesús voy a poner un foco, en el nombre de Jesús. ¿Quiere decir eso? No. En el nombre de Jesús quiere decir que todo lo que hagamos debe estar autorizado por Jesús. Jesús nos debió haber dado la encomienda de hacer eso. La autorización para hacerlo. No que andemos repitiendo en el nombre de Jesús por aquí y por allá. ¿Verdad?
En el nombre de Jesús, que no se le peguen las pulgas a mi perro. No, ¿qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso? No blasfeme, no juegue con esas cosas. Porque he escuchado cada cosa que, wow. Todo lo que haga, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. ¿Por qué por medio de Jesús? Porque el Padre le dio la autoridad a Jesús y Jesús nos dio la autoridad a nosotros para poder ser salvos y nos dio cierta autoridad de predicar el Evangelio, de cumplir sus mandamientos, de poder bautizarnos, de poder obedecer el Evangelio. Nos dio autorizaciones Jesús para hacer cosas que Él nos mandó a hacer. Nos dio autorización de alabarle, nos dio autorización de poder ir al Padre en oración, nos dio autorización de participar de la cena del Señor, nos dio autorización de muchas cosas. Pero no de cosas vanas para lo que usamos en nombre de Jesús. Recuerde, en el nombre de Jesús es bajo la autorización de Jesús. No es una frase mágica. Quítese de su mente esa frase mágica. Quítese y déjese de pensar que en el nombre de Jesús es una frase que si usted la dice es como un abracadabra, un hocus pocus. No la use así. Tiene que ponerse a pensar. Si voy a decir en el nombre de Jesús, ¿esto me lo mandó a hacer Jesús a mí? ¿Cristo me autoriza a hacer esto? Porque Cristo hizo todas las cosas que su Padre le autorizó. Entonces usted y yo, si somos cristianos, debemos de hacer todas las cosas que Cristo nos autorizó a hacer. Pero si Cristo no nos autorizó a hacer estas cosas, no ande mencionando que va en su nombre cuando Cristo no lo mandó a decir eso ni a hacer esas cosas. ¿Ok? Entonces pregúntese, ¿esto me mandó a hacer Cristo para que yo diga en el nombre de Jesús voy a hacer esto? ¿Cristo Jesús lo mandó a hacer eso? ¿Cristo Jesús lo respalda? Si le preguntamos, Jesús, ¿tú mandaste a este hombre a andar haciendo eso? Cristo va a decir, sí, claro que sí, yo lo mandé. Un ejemplo, si usted va predicando el Evangelio y alguien pudiera, vamos a imaginarnos que tenemos el poder para hablar directamente ahorita con Jesús, ¿verdad? Cara a cara, así como si estuviera en cuerpo físico. Vamos a suponer que va alguien predicando el Evangelio y Jesús lo mandó. Y le dijéramos a Jesús, oye Jesús, ¿tú le diste esa autorización de que ande predicando el Evangelio? ¿Qué cree que va a decir? Sí, va en mi nombre, va bajo mi autorización, va bajo mi encomienda. Yo no mandé a predicar el Evangelio. Ah, ok. Pero imaginémonos que vamos otra vez con Jesús. Oye Jesús, ¿tú le diste esa autorización para que en tu nombre se inflen llantas de manera mágica y que no se ponche nunca? ¿Y qué va a decir Jesús? Yo no lo mandé a andar inflando llantas, ni diciendo que en el nombre de Jesús no se ponchen llantas. Yo no lo mandé a andar haciendo eso. Eso yo no se lo mandé. Espero que me entienda con esta explicación a qué me refiero. En el nombre de Jesús es simple y sencillamente bajo la autorización que Jesús nos ha dado. Jesús nos autorizó muchas cosas para hacer en el ámbito espiritual, pero no mal utilicemos y digamos que Jesús nos mandó a hacer esas cosas cuando Jesús no nos ha mandado a hacer eso. Aquí nos vamos a quedar y seguimos el día de mañana. Así es que le agradecemos por habernos acompañado en esta clase y lo esperamos el día de mañana para la continuación de este tema.